cuando la vida te golpea, cuanto menos tiempo pierdes lamentándote y cuanto antes empieces a reaccionar, mejor te irá. ¿Tuviste miedo? Responde con la misma contundencia Sitafa Sabané. Si tuvieras que elegir un partido político para hacer carrera en España, ¿sería Podemos? Sería un partido en el que pudiese ser yo. Yo no tengo la respuesta porque ¿Existe ese partido ahora mismo? Hablamos mucho de la cultura del esfuerzo. El esfuerzo no te vale de nada si no tienes una mínima oportunidad para empezar. Sigue Alberto Díaz, está solo, busca el tablero, el tapón monumental de Sitafa Sabané que le puede dar medio billete al playoff. Jugador del Tenerife y jugador del Granca. ¿Chicharrero o canario? Para mí lo primero que el Granca tiene que recuperar es poner en el centro de todo a la afición y lograr que los valores, las expectativas de la afición sean también las del equipo. Acceso denegado, 2.0 de Sitafa Sabané. ¿Te llegaron a ofrecer la presidencia del Granca? Liderazgo. Deportivo, social, cultural. TAF es liderazgo. Con su día a día, con su ejemplo, es capaz de arrastrar a todos sus compañeros en un objetivo común, ¿no? No sé si es el primero o el segundo jugador extranjero con más partidos de la Liga Andesa, ¿no? Que eso quiere decir, pues bueno, por los años que ha estado, el nivel que ha estado, porque si no hubiese jugado tantos partidos y bueno, yo creo que ha sido un referente para muchos. Bueno, pues en la isla es una persona muy querida por todo lo que dio, no solamente baloncesto, porque él es una persona comprometida. Que dejó una huella muy importante en el Granca. Alguien que con un respeto ganado y que se lo gana día a día con su ejemplo, con su talante de líder. Y bueno, lo ha sido todo para las islas, ¿no? Yo creo que es un referente. Líder. Es un líder. El tío donde quiera que va tiene una voz y eso es algo que no lo lleva todo el mundo. Cuando una persona toma la decisión de cruzar fronteras para encontrar la oportunidad que en su lugar de origen no tiene, asume su gran acto de valentía. Empezar de cero no es fácil para nadie, pero mucho menos para aquellos que llegan sin papeles y sin nada que perder o ganar. Sitafa Sabané nació en Senegal, y aunque tanto su doble nacionalidad senegalesa-española como su situación familiar le fueron favorables, también tuvo que dejar atrás su tierra para encontrar su oportunidad en la vida, lejos de un país querido, pero sin posibilidades. Con todas sus historias de infancia en las calles de Dakar, cruzó por primera vez el charco para realizar sus estudios deportivos en Estados Unidos. Tras finalizar su etapa universitaria, dio el salto al baloncesto español, para acabar convirtiéndose en historia viva del Club Baloncesto Gran Canaria y una leyenda de la ACB. Kirse es más listo, más veterano, más pillo. Ojo ese lanzamiento. ¡Oh! ¡Pero qué triplazo! Asimismo, Sabané es un hombre que antepone su condición de ciudadano a la de deportista. Defensor de la conciencia social y de la lucha contra el racismo, ha tenido como principales referentes a sus padres, de los que ha heredado su naturaleza política, las ganas de cambiar las cosas y sus ideales progresistas y feministas. Yo soy de los que no cree en los extremos, yo puedo hablar con cualquiera, pero dentro de unos valores. Sin duda, el partido que más sueña ganar es el que se disputa por el desarrollo y el crecimiento de su país de nacimiento, al que ayuda incondicionalmente y en el que deposita la esperanza y el trabajo para un futuro mejor. Este senegalés con sentido de humor afinado y un don de la palabra extraordinario es portavoz de la comunidad negra africana y afrodescendiente en España e hijo adoptivo de Gran Canaria. Con la templanza que lo caracteriza,
No le gusta considerarse ex baloncestista y confía en que el mejor partido siempre está por llegar. Sitafa Sabanés, bienvenido a Confesiones. Muchas gracias, encantado de estar. ¿Cómo es la vida de un exjugador de baloncesto? Bueno, eso tendría que preguntárselo a uno que se dedique a ser exjugador. La verdad que en mi caso siempre tuve claro que no quería ser ex nada y he pasado de ser jugador a otras partes de mi vida. La vida me ha enseñado también que tú haces un montón de planes y llegan las oportunidades y se presentan y tienes que elegir. Así que ahora mismo la verdad que muy contento por el lugar y el momento en el que estoy. La pregunta que se hace todo el mundo, Taf, es ¿cuándo entrarás en política? La pregunta que me hacen en mi propia casa. Yo creo que es algo que es una pregunta natural porque siempre he estado muy ligado a la política, siempre he opinado mucho. Yo creo que siempre he sido activo políticamente, pero hay muchas maneras de estar en la política. Cuando se hace esta pregunta parece ser ¿cuándo vas a ser candidato a algo?, ¿no? Y creo que se puede hacer política de muchas maneras, además no solo dentro de los partidos políticos, también me he movido mucho ahora en el activismo, o sea, hay muchas maneras de impactar lo que ocurre en política. ¿Consideras que estás haciendo política ahora mismo de alguna forma? Sí, yo creo que en muchos de los temas que suelo tratar en entrevistas y demás es hacer política, ¿no? Es hacer incidencia política, es luchar para promover unas ideas, luchar contra otras ideas, promover unos valores que considero que tengo y creo que serían muy buenos para la sociedad en general. En esta época en la que vivimos en España, una época de muchísima crispación política, ¿dónde podría tener encaje Taf Sabanés? ¿En qué lugar te verías para intentar poner algo de sosiego a esta etapa que vivimos? Bueno, mi forma de entender la política es estar al servicio de la sociedad, no buscando el poder solo por tenerlo, no solo buscando lo mejor para los suyos, sino en general servir a la sociedad. Entonces, en este sentido, yo creo que nos vendría bien tener cada vez más representantes que tienes esto muy claro, porque a la hora de hablar unos partidos con otros, se puede llegar a muchísimos más acuerdos y tener un pensamiento que siempre va en la dirección del bien del grupo, de la sociedad, y no solo, repito, la búsqueda del poder. Hay un momento en tu vida, con 15 años, en el que realmente te das cuenta que la política puede servir para algo. Y es cuando la policía se presenta en tu casa a detener a tu padre. Sí. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo fue? Bueno, aquel momento, yo diría que me di cuenta ya antes, seguramente con 10 años, en el 88, cuando fueron las primeras elecciones donde mi padre fue candidato a la presidencia del país y vi las primeras represiones, me metí en mis primeros meetings. Mis padres me sentaron para explicarme que se meten en política por unos ideales y para ellos era muy importante que como su hijo tenga claro por qué tanto sacrificio, por qué era sacrificio. Entonces siempre he entendido la política como sacrificio, no como un lugar del que sacar o desde donde beneficiarse de cosas. Pero lo que pasó con 15 años lo hizo todo muy real, ¿no? Sentado en la mesa para cenar, que toquen la puerta y sea la policía viniendo a llevarse a tu padre a la cárcel, es algo muy duro para un chico de 15 años, por muy preparado que crees estar. Y hizo muy real algo para mí, que una cosa es tener principios, pero tienes que saber también que esos principios, luchar por ellos, pueden conllevar consecuencias y tienes que estar dispuesto a ello si vas a estar en política. Uno de los mayores aprendizajes de esa noche, supongo, fue la reacción de tu madre. Sí, desde luego, bueno, mi madre siempre ha sido un personaje central, creo que en todas nuestras vidas o casi todas las vidas en las que ha entrado. Y en un momento así, donde la mayor parte de la gente se quedaría congelada, ella reaccionó enseguida y lo único que vi de ella fue poderío, determinación, levantarse, a no lamentarse ni un segundo, sino reaccionar a una situación, ¿no? Enseguida era levantarse, subir a hacer las llamadas a los aliados fuera del país, decirme, ven conmigo, cogemos el coche, nos saltamos la barrera de la policía para intentar perseguirles y saber dónde llevaban a su marido. ¿Tuviste miedo? Yo tuve miedo. Está claro que en una situación así tienes miedo, pero superé el momento al ver la valentía
en los ojos y en las acciones de mi madre, que luego me confesó con más edad que ella también tenía el mismo miedo que tenía yo, ¿no? Pero ver esta reacción suya me dio muchísima fuerza. ¿Hablas con jóvenes en Senegal que están dispuestos a subirse en una patera o en un cayuco para venir a Canarias? ¿Qué te cuentan? Son de las conversaciones más difíciles que he podido tener en mi vida, porque yo estoy aquí. Yo era un joven senegalés que ha venido a España. He tenido la suerte de hacerlo en avión y con los papeles. Muchos no, pero la motivación es tan diferente. En mi caso me fue de Senegal, o sea, no jugué al baloncesto profesional en Senegal porque no hay liga del nivel, lo tenía que encontrar aquí. Es lo mismo que un joven que puede trabajar en alguna cosa, pero ahí no hay de lo suyo. Pues quiere venirse aquí. Y que yo le diga, no vaya, puede parecer muy incoherente, ¿no? Pero lo que ¿Por qué es lo que les dices? Que no vengan. Yo lo primero que les digo es que no se suban a un cayuco. O sea, no es el ir, el migrar es un derecho, es una cosa que lleva siglos. El mundo no estaría poblado si no es por las migraciones. Todos vinimos de África y desde ahí había que moverse, si no, no habría nadie en el resto del mundo. Pero desde luego el camino de la inmigración irregular, el camino de subirse a un cayuco, arriesgar tu vida, no es algo que nunca puedo permitirme ver, ¿no? E intentar no parar a un joven. Entonces he hablado con muchísimo que se lo plantean, que se lo han planteado, y la manera de hacerlo ha sido un poco hablarles de lo que seguramente se vayan a encontrar por el otro lado, que no tienen nada que ver con las imágenes que tienen en cabeza cuando se lo plantean. O sea, que te veo más haciendo política en Senegal que en España ahora mismo. Bueno, yo cuando pienso política, como te dije, es ayudar a mejorar la condición de nuestra gente. Esto, yo tengo la suerte de sentir que tengo dos tierras. Entonces, en ambas quiero hacer lo mismo. ¿Cómo acaba un senegalés de familia política de izquierda en la Armada de los Estados Unidos? Pues casualidades de la vida. Realmente vivíamos en Nueva York en aquel entonces. Mi madre trabajaba por la ONU, entonces vivíamos pues, a 5 manzanas de la sede. Yo ya jugaba al baloncesto, ya apuntaba maneras y tenía varias ofertas de universidades para una beca para ir. Yo siempre tenía el enfoque con el baloncesto. Nunca pensé en aquel entonces que podía ser profesional. O sea, ni me pasaba por la cabeza. Pero ahí el sistema sí que te permite unir mucho mejor que aquí deporte y estudios. Y además te podía permitir sacar una beca para ir a una gran universidad. Yo siempre tenía en la mirada los de Ivy League, ¿no? Los Harvard, Columbia y demás, las buenas universidades académicas. Entonces recibí varias ofertas de ellas y entre todo esto salió la oferta de la Academia Naval. Yo cuando vi la primera vez la carta pensé, mira, la Navy, imagínate, los militares que se llevaban a mi padre, ahora imagínate que yo acabé siendo un militar. Y nos reímos y nada más. Mi padre no estaba. Mi padre cuando vino un mes después ve esto y dice, ¿tú eres consciente que tu abuelo era militar? Y que yo, si hay algo que habría cambiado en mi vida, es haber sido también militar durante un tiempo, porque creo que te aporta muchísimo de cara a todo lo que viene después en la vida. Entonces te quedas un poco así, ¿no? Que el hombre al que se llevaba los militares diciéndote esto. Me pongo a mirar un poco más y veo que la US Navy es la universidad pública número 1 a nivel académico en Estados Unidos. Veo el listado de expresidentes que han salido de ahí, empresarios, bueno, todo tipo de gente. Y me lo empecé a tomar en serio y al final accedí. Yo le veo como político, ya lo decía, él desde que yo lo conocí es algo que en lo que él está muy metido, ¿no? Él pelea mucho por lo que son los inmigrantes y por que se tengan sus derechos y que se les trate con buena mano, ¿no? Ahora estamos por desgracia en una época que hay mucha gente que viene en patera, que intenta salir del país, de su país, porque está muy mal y seguramente él intenta que esté lo mejor posible aquí o que haya gente para que les pueda ayudar lo mejor posible. Con unos principios sociales y de vida muy claros, muy sanos, muy sociales. La facilidad que tiene de compartir con diferentes tipos de personas, ¿no? Yo con lo que le he visto, no lo he visto
en ninguna situación incómodo. Es una persona extraordinariamente formada, de una familia implicada socialmente y políticamente en su país, en Senegal, formado magníficamente en Estados Unidos. Sabané no solo tenía un compromiso con el club, con el equipo y con la afición, ese compromiso iba más allá y se extendía a toda la sociedad gran canaria en particular y a la sociedad en general. Yo me acuerdo cuando estábamos tanto en La Peña como en Canarias, que siempre ayudaba y bueno, y sin dar ninguna voz alta, ¿no? Sino bueno, intentando pues razonar con las personas. Yo diría que la perseverancia, ¿no? Es una persona muy perseverante. Y que es capaz de arraigarse en cero coma. Ha sabido adaptarse a la cultura y a los valores que puede haber tanto en Gran Canaria o en España. Siempre se preocupó por los jóvenes jugadores de la cantera, era cercano con ellos y ellos sabían que podían contar con él. ¿Hay racismo en España, ¿verdad? Hay racismo en España, hay racismo en el mundo entero. O sea, sí, pero en España concretamente. En España concretamente. ¿En qué situación estamos ahora mismo? España es un antiguo poder colonial. Solo este factor hace que de manera estructural hay un racismo, porque en España, como puede ser el caso de Francia, hace no tanto tiempo hemos ido a ocupar otros países, les hemos catalogado como seres inferiores a nosotros durante cientos de años. Décadas. Entonces, a raíz de esto, no podemos pretender o soñar que en 50, 60 años, o sea, un señor que cuando en el año 60 veía una persona negra y lo miraba como un ser inferior, o una persona sudamericana, ¿tú crees que esta persona en su vida logrará totalmente no tener prejuicios raciales? Es casi imposible. Está claro que vivimos un repunte en España, básicamente generado por el populismo de ciertos partidos políticos. Pero ¿no crees también que hay un poco de error a la hora de enfocar el problema en la propia izquierda, que no ha sabido combatir con argumentos sólidamente ese populismo que han traído de nuevo algunos partidos? Claro. El éxito de la extrema derecha en muchos casos viene, digamos, de los errores de la izquierda, porque hemos visto, si miramos el recorrido de Marine Le Pen, porque aquí además podemos acusar de muchas cosas a la extrema derecha, menos de original. Lo único que hacen es el copia y pega, sea de Marine Le Pen a Donald Trump y demás. Si vemos el camino, un Vox lo comparo a Le Pen padre, esta versión mucho más cruda, donde la hija luego fue capaz de venir e intentar matizar un poco el mensaje para hacer algo más mainstream. Pero ¿cómo logra un partido de extrema derecha sacar votos de personas que antes votaban al Partido Socialista en Francia? Es que esas personas se han visto abandonadas por esos partidos y han visto cómo el debate político se ha llevado hacia temáticas que no iban con las cosas de comer, que es lo primero siempre. Conocemos toda la pirámide de necesidades. ¿Tendrías una conversación cara a cara con Santiago Abascal? ¿Realmente vale la pena molestarme en hablar con Santiago Abascal? ¿Valdría la pena si yo pienso... Esa es la pregunta. ¿Valdría la pena si yo pienso que él realmente cree lo que está diciendo? Pero tengo clarísimo que él ni siquiera lo cree. Él solamente está detrás de la búsqueda del poder, de la búsqueda, ni siquiera del poder en el sentido de llegar a ser presidente de España, que creo que como pasó con Donald Trump, ¿no? Podría estar hasta asustado de darse la situación, pero el poder para estar ahí donde están. ¿Cómo analizas lo que se vivió el año pasado en el muelle de Arguineguín? Primero esas imágenes. Cuando hablamos de marca España y de atraer al turismo, lo que más daño ha hecho al turismo en Canarias no es las imágenes de estas personas en el muelle, es posiblemente las imágenes racistas, xenófobas, que han salido a raíz de esto. Porque el turista, ¿de dónde viene el turista que nos viene aquí en Canarias? Nos viene de fuera. Yo, desde luego, como turista, nunca voy a un destino que considero xenófobo. Estas imágenes han hecho muchísimo más daño que lo otro. Pero ver esta imagen, además, cuando sigo pensando que la gran mayoría de gente en Canarias no va en esta dirección, también hizo muchísimo daño a la imagen de los propios canarios. Y no he parado, desde luego, en la península, ¿no? de recalcar claro, esto. Por eso te digo, tú conoces Canarias y ¿sí? Conoces a los canarios.
no creo que puedas decir que Canarias sea una población racista. No, como te decía, el racismo, o sea, dando por hecho que existe por todas partes, ¿no? Y obviamente los prejuicios raciales, como decía antes. Pero en general, hombre, yo no habría elegido, digamos, Canarias como mi tierra de acogida, mi segunda tierra fuera de Senegal, si sintiese que fuese una tierra racista. Entonces, no ha sido el caso, pero se ha aprovechado de un momento complicadísimo, de los más complicados de los últimos años, aquí en Canarias, para venir a meter cizaña. ¿No consideras que en estos últimos meses de esa crisis migratoria en Canarias ha sido una comunidad autónoma que se ha visto completamente abandonada por las instituciones de Madrid y de Europa, que es realmente quien puede ponerle solución al problema? No. Es que el problema es de Europa, no es el problema de Canarias, es el problema de Europa. Pero lo que se ha hecho desde Europa, por desgracia, en los últimos años, llámase Lampedusa o Lesbos, o ahora lo que ha pasado en Canarias, es abandonar a los territorios donde llegan esos migrantes. O como mucho, pretender convertirles en una cárcel para estos migrantes, como manera de decir, vale, ahí te quedas, por lo menos, la mayor parte no tenemos el problema, ¿no? Los países que no están en la frontera sur se lavan la mano y no quieren tener nada que ver con ello. Cuando siempre digo, 25.000, 30.000 migrantes son muchísimo para Canarias, pero frente a los 500 millones de europeos es una gota en el mar. O sea, ni se notaría de realmente haber un reparto entre todos los socios europeos y hasta se podía convertir esto en algo positivo, porque no olvidemos que en Europa el problema que sí hay es el envejecimiento de la población, una falta de mano de obra en los 10, 15, 20 años que vienen. España tiene un gobierno de izquierdas ahora mismo. No se entiende lo que ha ocurrido con la política migratoria del último año, ¿no? Eso es lo que más duele, pero eso también hace resaltar algo. Siempre digo, cuando hablamos de racismo, de prejuicio racial, antes te dije, España tiene un pasado colonial. A raíz de esto viene. Todos los que estamos en este barco tenemos que aceptar que, oye, tenemos estos prejuicios. ¿Te ha decepcionado Podemos? No me ha decepcionado Podemos. Quizás tenga la ventaja de venir de una familia donde mi padre y mi madre se han conocido en mayo del 68, han pasado por muchísimo de lo que ha vivido Podemos. Y muchas de las cosas que se han dado, mi madre me había avisado antes, ¿no? Cuando me veía mucho acercamiento, digamos, mucha cercanía con este partido político, y me decía esto seguramente les pasará y tendrán que aprender de ello, y dependiendo de cómo responden, saldrán fortalecidos o debilitados. Entonces no me ha cogido, digamos, por sorpresa. ¿Y cómo crees que han salido de todas las piedras que se han encontrado en el camino? ¿Fortalecidos o debilitados? Yo creo que todavía no estamos a final del curso para poner la nota, pero desde luego estamos en un momento en el que, claro, después de esta subida tan meteórica, lógicamente ha habido una bajada, estas batallas internas han hecho muchísimo daño, pero nunca se puede juzgar Podemos sin tomar en cuenta lo que han tenido enfrente. O sea, no hay partido político en este país que ha tenido en contra sectores tan poderosos desde la prensa nacional y demás a buscarles. Es que era cada pequeña cosa que pasaba en Podemos, te abría un periódico. O sea, hay cosas que pasan en otros partidos políticos, sentencias que caen, que bueno, lo escuchas hoy y te has olvidado mañana. Hubo un vídeo, Taf, que se hizo viral. Eras jugador del Granca, se cruzaron en el aeropuerto de Madrid Taf Sabané y Pablo Iglesias. ¿Qué se dijeron? ¿De qué hablaron? Bueno, se da la casualidad que Taf Sabané es muy de política y Pablo Iglesias es muy de baloncesto. Entonces tampoco era un encuentro tan extraño, ¿no? No se conocían. Y no nos habíamos conocido directamente. Yo obviamente lo conocía y él, lo que más me sorprendió quizás, sabía de mí y bueno, sabía bastante más de mí de lo que pensaba, y nos conocimos, nos saludamos. Yo le transmití mis felicitaciones por lo que estaban logrando y lo que han logrado, porque al final hablamos de, Podemos ha sido un club casi, pues Podemos Ciudadanos, ¿no? Los de la nueva política, pero somos conscientes del cambio que ha logrado esta gente, que era gente como tú y yo, que se ha levantado y ha sacrificado, ha logrado cambiar la política española de una manera que nunca volverá a ser como era antes. Entonces, yo le transmití esto
él también me trasladó que bueno, me admiraba por ser uno de los pocos deportistas que hablaba, pues sea de deporte o cualquier cosa, y siempre se posicionaba al lado de los más débiles en vez de bueno, estar en su burbuja de privilegiado. Temporada 2011-2012, una temporada complicada para el Granca, muy cerca de... Se estuvo durante mucho tiempo coqueteando por el descenso, y un tal Sitafa Sabané encierra a todos los compañeros en el vestuario con unas pizzas. ¿Te acuerdas de aquel día? ¿Y qué se puede confesar de aquel día? O sea, Bueno, ¿qué fue lo más que te llamó la atención de puertas para adentro una vez cerraste la puerta y estaban las pizzas allí, que creo que se quedaron un rato? Sí, se quedaron bastante frías. No puedo creer que este señor tenga 36 años. No me lo puedo creer, no se puede saltar de esta forma. Sabané debutó en el baloncesto español en Menorca Basket en el año 2000 y tras una temporada en la isla Balear dio el salto a Canarias para convertirse en historia viva del deporte canario. Después de 3 temporadas en Tenerife, aterrizó en Gran Canaria, donde defendió la camiseta claretiana 9 más, 8 de manera consecutiva. Sin duda, reforzó el color amarillo del equipo cuya historia no podría entenderse sin él. Con 2.690 puntos a su espalda, es su mayor anotador histórico, distinción que se une a la de máximo taponador del ACB en la temporada 2003-2004. Considerado uno de los jugadores intelectualmente más interesantes del baloncesto español en aquellos momentos, siempre ha defendido su posición de ala pívot con gran inteligencia en la pista. De ahí sus movimientos sublimes sin balón, juego duro y una experiencia notable que ha ido creciendo a lo largo de los años hasta convertirlo en un referente de este deporte en España. Es difícil que la afición del Granca no recuerde la explosividad de Sabané y esa manera de exprimir cada balón que recibía con una rapidez digna de admirar. Este senegalés de manos mágicas no solo deslumbraba por tomar buenas decisiones en la pista, sino que lo hacía y lo sigue haciendo fuera de ella. Apoyo moral para sus compañeros, se ganó a pulso la confianza de su equipo y de todos aquellos que lo veían maniobrar en una cancha de baloncesto, como si estuviera en el salón de su casa. Después de 18 años como deportista de élite en España, 15 de ellos en la ACB, se retiró en mayo de 2018 en el Movistar Estudiantes de Madrid. Aunque su actividad profesional se centra ahora en los negocios y en comentar partidos del ACB para Movistar Plus, su alma de baloncestista es eterna. Una eternidad que ha regalado al deporte canario con su peculiaridad y sobre todo su inmenso carisma. ¿Echas de menos el baloncesto? Aunque de alguna forma estás ligado a él, eres comentarista de Movistar para los partidos de la Liga ACB, pero ¿echas de menos 3 años después de tu retirada el día a día del baloncesto? Depende de los momentos, ¿no? Del día a día echas de menos la fraternidad que hay en un vestuario con los compañeros de otros equipos. Echas mucho de menos al baloncesto en los momentos claves de la temporada, cuando llega una Copa del Rey y encima ahora estoy a pie de pista antes de empezar los partidos para las entrevistas y lo ves, tengo la piel de gallina y este momento de querer saltar a cancha y volver a jugar. Pero tengo muchísima suerte, la verdad, de estar todavía ligado al baloncesto. Desde el otro lado, además, teniendo esta labor, ¿no?, pedagógica de intentar transmitir a los aficionados lo que hay dentro de un vestuario, lo que piensa un jugador, lo que son diferentes situaciones, y la verdad que lo estoy disfrutando muchísimo. Jugador del Tenerife y jugador del Granca, ¿chicharrero o canario? La gran pregunta siempre. Hombre, yo soy hijo adoptivo de Gran Canaria. Ahí ya se acabó el debate, pero desde luego soy orgulloso de decir que nunca encontrarás una frase mía mala sobre Tenerife. Desde luego
ni siquiera no mala, sino que no sea positiva, ¿no? Porque he llegado a Canarias a través de Tenerife. He estado ahí 3 años, he disfrutado muchísimo de la isla, me encanta volver, como yo creo que a la mayor parte de canariones nos encanta ir ahí, aunque chinchemos mucho a los compañeros chichareros. Y luego desde ahí he venido a Gran Canaria y han sido un total de 9 años. Aquí tengo mi casa, mi hija ha nacido aquí, es canariona, y bueno, creo que se ha desarrollado un vínculo tan especial que siempre digo, yo no he ganado trofeos de liga o ni siquiera de copa, pero llevarme este vínculo con esta tierra es el mayor trofeo que he logrado. A ver si te acuerdas de este día. Playoff por el título contra el Joventut de Badalona. 2 tiros libres de Taf Sabané con el reloj a 0 prácticamente para forzar la prórroga. Y Taf Sabané, su fuerte no eran los tiros libres. No era. Que los he mejorado después de retirarme, es curioso. ¿Qué pasó por tu cabeza en aquel momento? Pues en aquel Porque momento... los metiste los dos. Sí. En aquel momento, pues, como te comentaba antes, en estos momentos vuelvo siempre a esta época de la Navy. O sea, de estar tan convencido que no iba a lograr graduarme de aquella institución, y lograrlo me dio una confianza que podía lograr cualquier cosa en la vida, hasta lo que se me da mal. O sea, si me ponía 100 tiros libres, lo lógico es que no iba a meterte 90. Pero en mi cabeza pensaba, para meter 2, mi niño, has metido 2 ayer y cada día que estás aquí entrenando, 2 eres capaz de meter. Céntrate, lo has hecho 1000 veces, mete estos 2, que toda esta gente que está en esta grada, que estaban, vamos, a reventar, están apoyándote, están contigo. O sea, realmente lo más extraño es que no tuve pensamiento negativo, que pasa a muchas personas en esta situación que piensas, no lo falles, no lo falles. Yo pensé más bien, tienes la oportunidad de hacer feliz a todas estas personas y a todos tus compañeros y muchas más personas que están por ahí. Y fue esta motivación positiva, creo que me llevó a meterlos. Igual tú no te acuerdas, pero a mí es una fecha que se me quedó grabada en tu carrera en el Granca. El 9 de marzo de 2012. ¿Te acuerdas? Marzo de 2012. ¿Qué pasó? Temporada 2011-2012, una temporada complicada para el Granca, muy cerca de... Se estuvo durante mucho tiempo coqueteando por el descenso, y un tal Sitafa Sabané encierra a todos los compañeros en el vestuario con unas pizzas. ¿Te acuerdas de aquel día? Me acuerdo porque además yo había casi dejado de comer pizzas, que me cuidaba ya muy bien físicamente, pero fue una temporada muy complicada. El equipo fue de hecho la única temporada en todos mis años del Granca que no logramos el objetivo que nos habíamos planteado. La única desde que está en ACB. Exactamente, y estuvimos literalmente abajo, siempre coqueteando, y se presentaba una situación muy complicada. Y me acuerdo que hablé, de hecho, con el propio entrenador, que era Pedro Martínez en su momento, que me... Al que no dejaste entrar al vestuario. Efectivamente, pero tuvimos una charla, creo que era el día anterior, de decir realmente, él preguntarme, oye, tú como capitán, como veterano, ¿qué ves? Y yo compartí con él que, bueno, yo veo un equipo con mucho talento a nivel individual, pero muchos jugadores que iban con el miedo en el cuerpo, porque Pedro Martínez, como bien sabes, ¿no? Es un entrenador con mucho carácter, con mucha fuerza, y veo que a muchos de ellos les costaba sacar su mejor versión. Entonces ya habíamos llegado a este punto de la temporada y dije, bueno, pues oye, llamo a todo el equipo, nos metemos en el vestuario solos para poder hablar, y lo primero que pedí a los compañeros era que hablen. O sea, no quería yo estar ahí solo a hablar, a dar una charla, a decir vamos, sino que cada uno hable y que cada uno diga por qué cree que estamos en esta situación. ¿Y qué se puede confesar de aquel día? Bueno, ¿Qué fue lo más que te llamó la atención de puertas para adentro una vez cerraste la puerta y estaban las pizzas allí, que creo que se quedaron un rato? Sí, se quedaron bastante frías, pero la primera cosa es que en vez de hablar muchas veces es mejor preguntar a los demás y escucharles. Si quieres realmente que se involucren en lo que vaya a salir de esta sesión. Porque si yo hubiese venido, yo tenía muy claro cosas que necesitamos hacer y mejorar, pero si sale de ellos, ellos lo dicen, ellos lo hablan, lo hacen suyo, y además te dicen cosas, ¿no? que tú seguramente no manejas, pero aunque digan cosas que tú ya tenías claro, el hecho de venir de ellos mismos hacen que ellos se hacen dueño de ello. Y salimos de aquel vestuario teniendo claro que, vale, oye, aquí esto va en el beneficio de todos. O sea, salir de esa situación va a repercutir sobre todos de manera positiva. Tenemos que dejar de lado
todas estas cosas que nos han llevado aquí y realmente, para no entrar en detalles, ¿no? que obviamente son un poco más personales, dejar todo de lado, ir en esta dirección. Nos venía el Barcelona, que casi nadie ganaba. Veníamos de perder en Murcia, que era otro equipo abajo con nosotros. El ego estaba por los suelos. ¿Hubo bronca? No hubo bronca. ¿Todo fue cordial? Lo que hubo es mucha honestidad. Una cosa que dije es, ¿somos todos amigos? Todo el mundo contestó que sí, nos llevamos muy bien, todo el mundo nos ve en la isla, vamos a comer juntos, salimos juntos. Pero ¿de qué vale una amistad si no nos podemos decir la verdad cara a cara? Pues aquí toca. Entonces, yo te digo a ti que tú no estás haciendo todo lo que eres capaz de hacer. Tú no estás haciendo esta cosa. Tú me dices, staff, tú no estás haciendo esto o lo otro. Pero desde un lado constructivo, desde un lado de amigo, de hermano que quiere lo mejor para ti y para el equipo. Y realmente tuvo este efecto. Y me acuerdo que al día siguiente, después de esta parte en equipo, tuvimos una parte donde involucramos también a los entrenadores. Nos fuimos al sur a hacer un asadero. O sea, después del entrenamiento todos fuimos abajo, un asadero con los entrenadores para también quitar un poco estas barreras de un poco... Sabes que en el deporte a veces el entrenador parece el padre en una familia y los niños están aquí. Y estuvimos todos, los entrenadores hicieron un vídeo de las mejores jugadas de cada uno, con música de fondo. Era muy yankee toda la experiencia. Y todo el mundo verlo para decir, oye, somos estos jugadores, somos capaces de hacer esto. Vamos a ir a este partido el domingo y hacerlo. Me llamó la atención esa semana que, al margen del encierro de las pizzas en el vestuario, en la rueda de prensa previa al partido salió Xavi Rey diciendo la frase, porque además se me quedó grabada, aquí todos creemos en los milagros. Claro, porque una de las cosas habladas era que sabemos todos que cualquier persona de fuera piensa que sería un milagro que ganemos a este Barça. Pero los milagros ocurren, y en el deporte más todavía, que es lo maravilloso, en mi opinión, del deporte, ¿no? En nuestra vida normal es más complicado que en esos milagros, pero cada otro fin de semana vemos a un equipo pequeño ganar a uno que cobra 10 veces más o tiene 10 veces más presupuesto, y pensamos, igual de 90 partidos nos van a ganar 85, pero estos 5, uno de ellos puede ser este domingo, así que vamos a por este milagro. Se llega el día del partido, 2 prórrogas, 93-90. ¿Fue el mejor momento en el Gran Canaria tuyo? Hombre, hemos vivido otros grandísimos momentos hacia arriba, pero abajo es una situación totalmente distinta. Y venir de perder contra el colista a ganar al líder en 3-4 días, pocas veces se logra. Y realmente que haya sido no el resultado de lo que hicimos, no fue por casualidad que vinimos, ellos tuvieron un mal día, no, fue realmente como resultado de una acción consciente nuestra, y mantengo al día de hoy además muy buena relación con casi todos los jugadores de aquel equipo, porque es cuando estás en las situaciones malas que creo que se crean, ¿no? Estos lazos tan estrechos, y yo me llevo de los mayores piropos de mi carrera con gente como Spencer Nelson, que después de la temporada en la despedida te dicen, he tenido muchos capitanes, ha sido el mejor capitán que he tenido y esto nos ha permitido salvar esta temporada. Esto vale más que cualquier dinero que ganes en esto. Bueno, la primera vez que lo vi fue hace muchos años. Yo creo que él salía de la universidad y la primera vez que jugó en España fue en Menorca. Era un joven baloncestista que empezaba a destacar, que coincidía con Pedro Martínez como técnico. Él era un jugador muy joven y bueno, era muy delgado y no tenía mucha técnica. Que intimidaba bastante para el tamaño que tenía. Yo me recuerdo jugar contra él y me recuerdo alguna acción de ir contra él a la canasta y parecía que no estaba, pero el tío sí que llegaba bastante alto. La primera vez que me encontré con él creo que me metí un tapón. Lo que más me llamó la atención fue su manera de competir. Y tú veías a un auténtico atleta, un pívot
en formación, pero que se fajaba bien en la pintura. Con mucha mentalidad de esfuerzo, que jugaba pues, al límite de su físico. Muy físico, a pesar de hacer 2 metros pelados, pues era muy físico. Y su capacidad y el timing de salto. Si no me equivoco, creo que en un partido llegó a poner 10 tapones. Era increíble cómo saltaba en el partido que le vi. Igual con el tiempo, ahora no recuerdo el número, pero igual fueron 6 o 7 tapones. Que además se le veía con un espíritu de capitán ya importante. Desde una técnica limitada y pues, fue capaz de llegar a su máximo. Tanto en defensa te ayudaba muchísimo, sabía cuándo saltar al bloque directo, cuando no. De cara al entrenador es un hombre importantísimo, porque tanto en la pista como fuera de la pista está siempre con un equilibrio mental, emocional. Y se convierte en un líder dentro y fuera de la pista, y junto a jugadores como Roberto Guerra, Jim Moran y muchos otros jugadores destacados en la historia de la entidad. Rápidamente se convirtió en un referente. Cuando llegó a Gran Canaria, enseguida se ganó el cariño de la afición. Pero me acuerdo que un día me puse a hacer la broma de que no, Sabané tira así. Y hice la broma y solo lo vi que me sacó la sonrisa así de este lado. Y cuando hizo esto, me puse así todo derechito y digo, no, con Sabané no. Digo, no, es broma, Sabané. Y tuve que parar porque con él creo que fue el único de los que yo intenté bromear un día de esa manera y después paré. ¡Ana! ¡Ay, qué asusta! Esa botella. ¿Qué pasa con la botella? ¿Dónde vas a tirarla? ¿Dónde la voy a tirar? Al contenedor amarillo, ¿no? ¿Seguro? Pues claro, ¿me puedo ir ya? Nada de tirarla por ahí, por el campo, por el suelo o por la playa, que hay que cuidar el planeta. Granca, Tenerife, ¿cómo los ves en la distancia? Porque da la sensación de que el Tenerife ha ocupado el lugar del Granca que tenía hace 10 años el Granca, ¿no? Lo has resumido perfectamente y es la sensación desde fuera de todo el mundo. El Tenerife ha hecho un trabajo constante durante muchísimos años. La verdad que hay que aplaudir al Canarias, desde Félix el presidente, a Niano que lleva ahí toda la vida y todos los que están y han estado, porque no han parado de crecer, han mantenido este espíritu familiar que había en el Granca, esta humildad que había siempre en el Granca, por muy arriba que estén, siguen hablando como un equipo pequeño, vamos a lograr la permanencia, vamos a luego ir paso a paso. En el Granca, de alguna manera, en algún momento, la cosa se ha torcido. También hay que decir, en cualquier organización, no puede ser todo arriba toda la vida. El Granca ha pasado muchísimos años arriba. Sí, pero ya más allá del resultado deportivo, da la sensación de que se ha perdido la filosofía que había, ¿no? En ese Granca que tú conociste. Sí, desde luego. En ese Granca de encerrarnos en el vestuario y resolver los problemas hablando. Esta ha sido mi experiencia, y quizás hablando, que todavía mantengo mucho contacto con todos los jugadores o muchos jugadores del Granca, veo que es una realidad distinta. Tampoco hay que ser nostálgico que lo de antes siempre es mejor que lo de ahora, pero sí que veo unas diferencias muy claras. Y más allá de la propia parte del equipo, lo que veo es por la parte de la afición, porque el mayor activo del Granca siempre ha sido la marea amarilla, o sea, la afición. Y cuando veo esta desconexión que hay en una grandísima parte de la afición, lo veo por redes, cada vez que piso la calle en Gran Canaria, por lo que me dicen, lo veo mirando la grada, ¿lo ves? Esto para mí es el mayor fracaso que se está teniendo ahora. Para mí lo primero que el Granca tiene que recuperar es poner en el centro de todo a la afición y lograr que los valores y las expectativas de la afición sean también las del equipo. ¿Te llegaron a ofrecer la presidencia del Granca? No, nunca. Pero sabes que se rumoreó, incluso se publicaron muchas cosas al respecto. Eso sí te llegó. Sí, no, cada vez que ha habido rumores, mi nombre, alguien me ha dicho, eres un poco como el Mitchell en fútbol, ¿no? Suena Mitchell, ha sido un poco el suena Sabané con el Granca, pero en ningún momento me llegó una oferta formal. Esto y lo de la retirada de la camiseta, dos cosas que no están en mi mano y siempre me preguntan a mí. ¿Y si te lo ofrecieran? Bueno, esto es algo que siempre he dicho que me plantearía llegado el momento, como todo en la vida. Sabemos que depende de mi propio momento vital. Ahora mismo estoy en tantas cosas que no me da ni la vida. Siempre se sabe desde el Granca que estoy a disposición del club para ayudar desde el lugar donde esté. Pero la presidencia de por sí, mi primera pregunta sería, ¿es el mejor lugar para ayudar? No lo tengo claro. ¿Cómo es la vida de periodista después de estar tantos años viéndolo desde el otro lado? ¿Cómo se siente una hora siendo periodista?
Pues me ha enseñado muchísimo, es lo que me ha gustado mucho. Sabes que yo siempre he admirado mucho la profesión de periodismo, y aunque bueno, no me considero ahora periodista, no voy a pretender esto, pero desde luego trabajar cada día con periodistas me ha enseñado muchísimo a la hora de comunicar, obviamente. He aprendido barbaridades, y también a la hora de ver el deporte desde este otro lado, que siempre como jugadores a veces no vemos la prensa casi como el enemigo, y te das cuenta que no es el caso ni muchísimo menos. Hay muchas cosas que, bueno, oye, estos son de tal equipo y el otro, y te das cuenta una vez estás dentro que no es así, y realmente, bueno, me ha dado un enfoque distinto que creo que también me va a servir en el futuro. Bueno, sabes que los periodistas deportivos especialmente son deportistas frustrados. Esto les digo siempre, digo, mira, aquí los que están saben que querían ser profesionales, la vida no se dio, los centímetros no estuvieron o lo que fuese, y luego te has quedado ahí, ¿no? Para chincharles un poco, pero no, lo que he visto son gente que ama el deporte, y en su inmensa mayoría están ahí para, bueno, transmitir su amor. Taf, muchísimas gracias por esta entrevista, es un enorme placer hablar contigo de baloncesto, de política, de la vida, sobre todo, ¿no? Oye, muchas gracias por tenerme, siempre un placer intercambiar contigo, y nada, felicitarte por el programa y espero que siga muchísimo tiempo. Muchas gracias, Taf. Que es un privilegio de poder contar con gente como Taf, porque nos hace a todos un poco mejor. Un recuerdo muy bonito en el resto de los equipos en los que ha militado y en el baloncesto en general. Que en Gran Canaria, que es donde ha estado tantos años, su figura trasciende al deporte. Porque él ha sido uno de los grandes íconos del club, y me imagino que llegará su momento donde tendrá su camiseta retirada en el arena. Yo creo que es un mito, ¿no? Taf para el baloncesto canario, ¿no? Es que ha ayudado mucho a que en este caso el Gran Canaria, pues hoy en día, pues haya llegado a donde ha llegado. Pues se ha convertido en un jugador legendario en un club que además tiene una grandísima historia, o sea que conseguirlo no es fácil. Lo que le debe, más que el baloncesto canario, lo que le debe el Gran Taf es retirar su camisa. Yo creo que ha sido todo, ¿no? Está en el pasillo, cuando vas a los partidos está en el pasillo como leyenda y se lo dice todo. De forma natural, con su ejemplo es capaz de transmitir los valores de un deportista. Un referente que presume de canariedad, porque él presume de canariedad, que le muestra a sus hijos lo que es este paraíso y lo que para él supuso. Me llaman el gordito de niño y mi apodo era Buda, por el Buda, literal. Así que en Senegal, donde la gente en general es bastante más fina, yo era el gordo del barrio. Mis recuerdos de mis años como niño son de todo felicidad, de muchísimo tiempo en la calle, jugando con los amigos, jugando al fútbol, a cualquier cosa que se nos pusiese delante y sin ningún tipo de preocupación. El baloncesto entró en mi vida por dos vías. Primero mi hermano mayor, que es un loco del baloncesto, pero por culpa suya odiaba el baloncesto de niño. Y después en el 92 con la Dream Team de Michael Jordan y company, empecé a realmente verle la gracia al baloncesto. He dicho muchas veces que me veía antes como ministro que como entrenador, porque la política ha estado en mi vida bien antes que el baloncesto y seguirá ahí mucho tiempo después. Y los que me conocen saben que si vamos a cenar juntos seguramente hablaremos mucho más de política y de temas sociales que solamente de baloncesto.
Canarias es una casualidad, la casualidad más bonita seguramente de mi vida, haber acabado aquí y haberme enamorado también de esta tierra. Y bueno, me ha dado la suerte de tener dos hogares. África es futuro, África es potencial inmenso, África también es, diría, mi corazón.